Y que nunca se me antojan las alitas. Pero no le vaya a dar hiperrespiración. En el Domino me venden unas de habanero con mango. No me gusta el Domino's, me tienen bien traumado. No, una vez me dieron una pizza llena de pimienta y me andaba ahogando. ¿Manda? ¿Cuáles presentaciones? Calificaciones. Ah, sí, ahorita nada más. Déjenme avanzar porque si no, ahorita sí no se los doy. Hiperrespiración. Ahora, no sé por qué fregado se ve así. Tiene que ser Disculpa más la chico. hiperrespiración, pero muy... No se miraba así. Hay que arreglarle allá, tiene mucho zoom. Sí, no sé dónde se arregla eso. Voy a quebrar mis cosas y tú. ¡Ah! Ya ni le quiero ni lo va a descomponer químico. Ah, era. Meta oxidación. Ya se llama chico. Ah, no le sé. ¿Sí, no? Está mejor ahorita no. No, que se vea la pantalla. Que se vea más arriba. Y si lo puedes mover un poquito más a tu izquierda. Ah, ray técnico. Ándale, ahí. Ya se mira mejor. Ok, gracias. Entonces, eso se llama explosión o estallido respiratorio. Ahora, ¿por qué sucede esto? Cada vez que nosotros usamos células sanguíneas, las células sanguíneas son glóbulos blancos, leucos, eritrocitos y plaquetas. Las tres usan oxígeno porque son células. Y cada vez que una célula utilice oxígeno, se va a fomentar los radicales libres. Hay cosas que son inevitables. ¿Qué es inevitable? Por ejemplo, La muerte. no, bueno, a lo que yo me refiero con el uso de oxígeno, la cadena transportadora electrónica, la fosforilación oxidativa es inevitable. Para la formación de ATP, el último complejo puede ser que es el que usa oxígeno. Otro proceso que es inevitable, por ejemplo, es la inflamación. Pero, ¿inflamación en qué sentido? Por ejemplo, una etapa del embarazo, el ejercicio, el tener actividad física es algo inevitable donde se usa el oxígeno. Pero, obviamente, la actividad, la formación de los radicales libres que se generen no ocasionarían un daño a alguien porque se haya embarazado, no se va a morir de radicales libres, no, sino que sus enzimas antioxidantes contrarrestan el efecto. Ahora, como el módulo es RESPI, obviamente lo tenemos que ver con células sanguíneas o con células que usan el oxígeno, sobre todo la sangre. ¿Para qué es explosión respiratoria? Dice, proceso donde algunas células son capaces de producir y liberar especies reactivas de oxígeno, que en muchos casos se le llaman EROS, ¿verdad? O ROS en inglés, que son radicales libres. Tales como el radical superóxido. ¿Cuál es el superóxido? O2, carga negativa y un electrón, un puntito, así se le llama a ese radical libre. Otro es el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2. Se caracteriza por un aumento muy violento de la demanda de oxígeno. Entonces, hay muchas células que tienen gran demanda, gran uso de oxígeno y cada vez que eso sucede, pues se activan los radicales libres. Obviamente, las células del sistema inmune, que son las células sobre todo blancas, dice, van a utilizar frecuentemente el oxígeno y dice, y producirán compuestos de capacidad microvisible. Acuérdense que los linfocitos, sobre todo los neutrófilos, son células que nos ayudan a combatir infecciones virales, bacterianas, micóticas, hasta parasitarias en un momento dado. Y estas células pues ocupan grandes cantidades de oxígeno, para eso utilizan coenzimas, usan enzimas que van a contrarrestar. La imagen es muy clara. Cuando se forma un radical libre, ¿qué es lo que hace el radical libre? El radical libre tiene un electrón desapareado, o sea, tiene un electrón sin pareja que anda buscando extraer. ¿De dónde lo extraes? De una célula sana. Entonces, cuando la célula sana le quitan ese electrón, el radical libre en otras palabras, se estabiliza, se equilibra, porque ya tiene ese electrón. Pero la célula sana ahora se queda
como un radical libre. Y así es como se empiezan a multiplicar las células, como en el caso de un cáncer. Un cáncer es una enfermedad causada por radicales libres. Ahora, el antioxidante, ¿qué es lo que hace? Le da el electrón al radical libre. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo el antioxidante? Está reduciendo. La reducción es la pérdida de oxígeno con ganancia de electrones. Entonces el antioxidante lo que va a hacer es darle ese electrón, darle ese protón al radical libre para evitar que la célula sana quede sin ese electrón. ¿Sí? Ahora, ahí ustedes, yo sé que todavía no llevan hemato, pero tienen que ir frescos. El próximo semestre van a ver morfo y hemático y tienen que aprenderse todas las características de las células sanguíneas. Si es polimorfo nuclear, cuántos núcleos tiene, si tiene punteado basófilo, si es célula en forma de herradura, si es en forma de corazón, todo, porque es hemático. Y es un embudo de 3 semanas y media, con anemias y leucemias, que se tienen que aventar. 3 semanas y media de puro hemato. Recuerden que son 4, pero o sea, en realidad se hacen 3 semanas y media. Y de toda la información. Ahora, Claro. del lado derecho. 3 semanas, ¿no? Por los encuadres. Sí. El lado derecho, la célula se llama polimorfo nuclear o neutrófilo. Y el del lado izquierdo se llama monocito. ¿Cuál es la célula sanguínea de la serie blanca que tiene mayor tamaño? Se llama monocito, que es el del lado izquierdo. Son las células más grandes. ¿Cuál es su forma? En forma de corazón, acorazonada. Y se fijan, el polimorfo nuclear o neutrófilo, que es el del lado izquierdo, ¿por qué se llama polimorfo nuclear? Porque tiene de 3 a 5 núcleos. Entonces se llama neutrófilo o polimorfo nuclear. En algunos libros también te lo dicen como segmentado, el del lado derecho. Y el del lado izquierdo se llama monocito. ¿Sí? ¿Se fijan? Tiene un contenido en forma de corazón. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirven este tipo de células? Dice que sirven para entrar en contacto con diferentes tipos de bacterias u hongos. Y para poder hacer el sistema de defensa, dice que van a empezar a utilizar grandes cantidades de oxígeno. El uso de oxígeno va a empezar a generar más radicales libres. Entonces, cuando estamos frente a un proceso infeccioso en nuestro organismo, se activan mucho estas células tratando de combatir, pero en respuesta a la activación se generan radicales libres, y esos radicales libres tienen que ser exterminados por SOD, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa para su completa eliminación. Las células fagocíticas, dice, utilizan NADPH. ¿De dónde viene el NADPH? De la vía de las pentosas, una coenzima que hace óxido reducción. Dice, para reducir el oxígeno a radical superóxido. Dice, y el peróxido obtenido es luego atacado por la enzima SOD para convertirlo en peróxido, el cual a su vez sirve de sustrato para la enzima peroxidasa para oxidar cloro, bromo, yodo, que son aniones. Dice, y algunos otros compuestos extremadamente tóxicos para el microorganismo. Cuando vino COVID, pues ustedes saben que no fue así con la mano, ¿verdad? Detente, no me contagies. No, obviamente era un agente patógeno viral muy potente, ¿verdad? Y entraba al sistema inmunológico y que causaba inflamación. Pues como causaba inflamación, ¿qué había? Muchos radicales libres. Entonces, eso es lo que ocasionaba el proceso inflamatorio, causaba trombosis y la gente moría por formación de coágulos en la sangre o a nivel respiratorio. Entonces, cuando nos enfrentamos ante infecciones de todo tipo de microorganismos, el sistema inmunológico tiene que responder. Ante esa respuesta se elevan las células sanguíneas, sobre todo los neutrófilos, los linfocitos y los monocitos, y el activarlos necesita oxígeno. Hay mayor demanda. ¿Por qué? Porque se encuentran en la sangre. La sangre, pues obviamente tiene oxígeno. Pues obviamente por eso hay mayor actividad. Ahora, hay algo que se llama fagocitosis. Dice, la mayoría de los estudios de la bioquímica de la fagocitosis se refiere a neutrófilos y macrófagos. Los macrófagos son como los Pac-Man, que tratan de eliminar pues todos los procesos microbicidas que hay. Por eso ustedes en cuarto tienen que llevar algo que se llama
inmunología, que ahí es donde les van a enseñar toda la activación del sistema del complemento. Todavía falta más. Y especialmente de origen alveolar. Quiere decir que a nivel respiratorio, como la sangre llega a los pulmones, ahí hay actividad de estas células sanguíneas, macrófagos y neutrófilos. Cuando nosotros tenemos infecciones causadas por bacterias que entran a vías respiratorias, estas células, como van a tener mayor actividad para eliminar, van a empezar a ocasionar procesos inflamatorios, van a empezar a ocasionar muchos de los procesos que van a permitir que se generen pues, muchos de estos radicales libres. Dice, al instalarse el proceso fagocitario, estos dos tipos de células muestran un aumento del consumo de oxígeno. ¿De quién está hablando? Macrófagos y neutrófilos. A esta acelerada captación de oxígeno se le designa como estallido respiratorio. Entonces el estallido respiratorio es aquel tipo de célula que tenga mayor demanda y uso de oxígeno. Como consecuencia de este mecanismo, lo que vamos a tratar de generar es un sistema de protección, pero ese sistema de protección tiene un arma de doble filo. ¿Cuál es el arma de doble filo? Generar radicales libres. ¿Qué lo tengo que hacer? Pues tengo que inactivar. Es como decir, los fármacos, un arma de doble filo, le ayudas para una cosa al paciente, pero le puedes perjudicar hígado al paciente. Sí, el otro día estaba viendo un artículo de los efectos, pues, con el paso del tiempo que hace metformina sobre el hígado. Entonces, más vale no ser diabético, porque con el paso del tiempo, metformina ocasiona todos los fármacos. El paciente que tenga años tomando un medicamento empieza a ocasionar trastornos hepáticos con el paso del tiempo. Si ustedes están abusando de suplementos, vitaminas, también el hígado se cansa, porque esto lo tienen que metabolizar. Se toman vitaminas, se toman suplementos, se detiene, se para, se descansa y luego se vuelven otra vez, porque hacen el mismo, no el mismo efecto, no la misma acción, sino trabajan de igual manera como un medicamento, los suplementos. La gente a veces empieza a tomar suplementos de tipo herbolario, pero tienen principios químicos y empiezan a metabolizar más. Y la gente empieza a causarse una toxicidad hepática, es la famosa hepatitis medicamentosa, que luego después se la andan desencadenando. El neutrófilo ocurre el estallido respiratorio como parte del proceso de destrucción de material extraño. Fíjense qué es lo que hace el neutrófilo. El neutrófilo atrapa al patógeno, a la bacteria, y qué es lo que empieza a, en este caso, liberar. Pues dice que empieza a tratar de eliminarlo, pero tiene ciertas partículas, esta célula leucocitaria, para poderlas eliminar. Gracias a estas sustancias que generan los neutrófilos o segmentados, pero el hecho de liberar esas partículas para la eliminación de la bacteria tienen mayor demanda de oxígeno. Entonces, como consecuencia, la respuesta de la eliminación de los microorganismos, pues va a haber más uso de oxígeno. ¿Por qué? Porque si la infección es en vías respiratorias, estas células tienen que ir a atacar. Y entonces, como hay mucho oxígeno, hay mayor cantidad de radicales libres. Ahora, ¿cómo lo contrarresto? Bueno, tenemos las enzimas antioxidantes, pero no es suficiente con las enzimas antioxidantes. Ocupamos las exógenas, que son la vitamina C y la vitamina E, que nada más las vamos a platicar de manera muy general. Otro de los ejemplos de enfermedades pulmonares que tuvieron que haber visto es el SIRPA, el síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. ¿La vieron? Bueno, tuvieron que haber visto. Es otra de las enfermedades muy frecuentemente en el adulto por afecciones de tipo contaminantes y demás. Asma es otra, ¿verdad? Y fibrosis pulmonar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando todas estas enfermedades están muy activas o están haciendo un ataque sobre el sistema respiratorio, dice que hay diferentes tipos de partículas que se suspenden y se inhalan. Por ejemplo, el ozono, los radicales libres de dióxido de nitrógeno, el ion hidroxilo, óxido nítrico, y todo eso normalmente los encontramos en fase gaseosa, que al ser inhaladas, pues quedan en la superficie de los alvéolos y empiezan a ocasionar pues procesos inflamatorios, pueden en algunos casos venir hemorragias,
puede venir hipoventilación, insuficiencia respiratoria, pues pueden ocasionar un sinfín de daños, ¿no? en las células. Y obviamente en respuesta pues se tienen que activar las células sanguíneas, y es por eso que cuando ustedes ven procesos infecciosos inflamatorios se elevan los leucocitos. Se pueden elevar los leucocitos por cualquier tipo de proceso inflamatorio de todo tipo y infeccioso de todo tipo. Uno de los contaminantes más importantes es el humo del cigarro. Ustedes saben que eso se llama pues enfisema o te desencadena el EPOC. Y como cuando se fuma hay mucha liberación de radicales libres. Fíjense, el humo del cigarro tiene 1 por 10 a la 16 oxidantes. Si yo hablo de 1 por 10 a la 6, hablo de millones. Agrégale 10 ceros más. ¿Cuántos cientos de trillones me atrevo a decir? O sea, acuérdense que 6, 1 por 10 a la 6 es millón. Agrégale 10 ceros más. Y luego dice, por fumada. No, pues es por la famosa bucanada que le hacen así. Eso es 1 por 10 a la 16 contaminantes, ¿sí? que están haciendo. Y fíjense todo lo que tiene aldehídos, epóxidos, peróxidos, óxidos de nitrógeno, radicales peroxilo, radicales de carbono, nitrógeno, con la suficiente vida media para alcanzar el espacio alveolar. Cada vez que fuman, ocasiona eso. Pero a veces las personas pueden durar años fumando. Ah, sí, claro. No todos progresa tan rápido, es lento. Ahora, ahorita van a saber por qué se empiezan a manchar los pulmones. ¿Sí saben por qué se manchan los pulmones? Ok, acuérdense que la sangre va a los pulmones para el intercambio gaseoso pulmonar o hematosis. Y la sangre tiene hierro. Entonces, cuando está en contacto con los radicales libres, se empieza a oxidar el hierro. Y a esa liberación de hierro oxidado es el que se deposita en la parte de los alvéolos. Y son las manchas que aparecen. ¿Sí sabían que con una sola vez que ustedes fumen, quedan pequeñas manchitas? Y también el fumador pasivo, que es el que inhala y se traga todo. A lo mejor dicen, no, yo no fumo, pero en la casa alguien fuma o estás en un lugar y estás inhalando todo. Es más tóxico el que inhala, el pasivo, que el activo. Por eso es más rápido que alguien pueda enfermarse si está en contacto con alguien que fuma. Él no fuma, pero lo inhala. El otro lo saca, pero este no lo va a sacar, este lo va a tragar. Por eso es más tóxico, ¿no? Dice, el humo del cigarro es rico en radicales libres, aclaro. Luego quedan con la cara. ¿Es rico en qué? En radicales libres. En el individuo fumador se presenta un incremento de neutrófilos en el tracto respiratorio inferior. Cuando habla del tracto respiratorio inferior, habla de los alvéolos, lo cual conduce a la liberación de una cantidad de especies reactivas de origen leucocitario, ocasionando daño celular. La pigmentación oscura de los tejidos en los pulmones de los fumadores está asociado a los depósitos de hierro, porque ahí se oxidó. Es una forma similar en la que este metal es transportado o acumulado en la ferritina. Acuérdense que la transferrina lo transporta y evita su oxidación en la sangre. Y obviamente donde se pega el hierro, en el grupo hemo de la sangre. Pero obviamente eso es lo que ocasiona que al estar oxidado, y fíjense lo que puede ocasionar, microhemorragias después con el paso del tiempo. Entonces la enfermedad de enfisema, la enfermedad de EPOC, es una enfermedad causada por radicales libres. Ahora el EPOC también no es por el humo del tabaco, también puede ser por estar estar usando la leña. Hay gente que toda la vida trabajó, cocinó con leña o estuvo con calentones y ya con el paso del tiempo se les hace el EPOC. Eso también es otra de las causas que les puede llegar. Pacientes sobre todo que han vivido toda su vida en el campo o todo el tiempo vivieron con ese estilo de vida, ¿no? Asma, si lo vieron. Sí. El asma es una enfermedad causada por radicales libres. Dice, los procesos asmáticos tienen una gran reactividad de las vías aéreas. ¿Cuál es el tipo de célula que se eleva cuando hay un proceso asmático? Los eosinófilos, procesos alérgicos, ¿verdad?
Dice, estímulos no específicos como los alergenos, que obviamente ahí estamos hablando de los leucotrienos, por ejemplo. Agentes químicos, aire frío, ejercicio, determinan perspectivas del proceso inflamatorio crónico, en que la infiltración de neutrófilos pudiera ser de importancia en la crisis asmática. Entonces, si ustedes se fijan cómo se ve el bronquiolo inflamado, cerrado, ¿verdad? Y cómo debería ser un bronquiolo normal, ¿verdad? Entonces, asma es otra enfermedad causada por radicales libres, por un proceso alérgico, obviamente. Enfisema, EPOC, son enfermedades causadas por radicales libres. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esos dos? El del lado derecho es neutrófilo y el del lado izquierdo es eosinófilo. ¿Cuándo se elevan los del lado izquierdo? Parasitosis y alergias. ¿Cuándo se elevan los de acá? Procesos bacterianos. ¿Sí? Y si es viral, es un linfocito. ¿Sí? La presencia de neutrófilos y eosinófilos incrementa el número después de la inhalación del reto antigénico que activa el proceso, que es cuando utilizan el famoso salbutamol, ¿verdad? Los neutrófilos producen mediadores que pueden inducir a la broncoconstricción, por ejemplo, en los casos de los prostanoides y leucotrienos, así como los ceros. Estamos hablando de prostaglandinas, ¿no? Mediadoras de la inflamación. Pero si un paciente tiene una crisis asmática y tiene un bronquiolo cerrado, quiere decir que están las prostaglandinas a todo lo que da. ¿Por qué? Porque se activa un proceso inflamatorio. Las COX que usan oxígeno, que usan las LOX oxígeno. Entonces estás fomentando muchos activadores de radicales libres. Cuando hay un proceso inflamatorio, obstructivo, respiratorio, están los radicales libres muy activos. Y vitamina C y vitamina E, ya saben que son exógenas, que los obtenemos a través de la dieta. Ahora, bilirrubina es otro tipo de antioxidante. ¿Por qué? Porque la bilirrubina viaja del vaso, por ejemplo, al hígado, para eliminar pues muchos productos de la conjugación, ¿verdad? Tenemos glutatión. Glutatión es una molécula, es un tripéptido de 3 aminoácidos que también es antioxidante. Tenemos albúmina, también sintetizada en el hígado para la eliminación de fármacos, sustancias de desecho, sustancias exógenas, endógenas, ¿sí? Y las enzimas antioxidantes que pues, son SOD, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa. Y también pues los eritrocitos y las plaquetas también, al igual que los leucocitos, tienen uso de oxígeno. Entonces cuando hay un incremento de estas células, pues hay una mayor demanda de oxígeno, ¿sí? Y bueno, pues ya. La sangre pues lleva todas las 3 series hematológicas, plaquetas, lleva glóbulos blancos y lleva glóbulos rojos, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando había COVID? ¿Qué pasaba a nivel respiratorio? Había problemas respiratorios. Entonces esos problemas respiratorios eran por la alta actividad de los radicales libres. Y era era un virus lo que estaba ocasionando. ¿Y qué causaba este virus? Inflamación. ¿Sí? Causaba inflamación. Entonces las personas empezaban a tener hipoxia y empezaban a tener pues una acidosis respiratoria. Los eritrocitos presentan sistemas antioxidantes. ¿Qué tienen los eritrocitos como sistema antioxidante? SOD, ¿sí? Tenemos catalasa, ¿verdad? Y glutatión. Tiene un sistema de protección. Hay un radical libre que es el más potente de todos. Abraham, ¿cuál es el radical libre más potente de todos? El anisotrógeno. El ion hidroxilo, el OH. Ahora, hay un antioxidante que se llama glutatión reductasa. Glutatión reductasa utiliza una coenzima que se llama NADPH. ¿Y qué es lo que hace glutatión reductasa con el NADPH? Inactiva al ion hidroxilo y al peróxido de hidrógeno. Al inactivarlos los va a convertir en agua. En otras palabras, si se fijan, los ácidos en nuestro cuerpo se convierten en agua metabólica. Los radicales libres se deben de convertir en agua metabólica, de igual manera. Entonces, glutatión reductasa nos ayuda a inactivar peróxido, H2O2, OH. En otras palabras, como la glutatión reductasa utiliza NADPH, ¿de qué nos evita la glutatión reductasa? De una anemia hemolítica.
¿sí? Anemia hemolítica es otra enfermedad causada por radicales libres. Tienes carencia de glutatión reductasa, los eritrocitos se van a hemolizar, se van a destruir. ¿Ok? Dice, adicionalmente la membrana del eritrocito contiene un canal aniónico por el que pueden pasar el oxígeno. Este radical en la membrana celular es poco permeable. El anión superóxido en el interior del eritrocito es transmutado a SOD intracelular para producir el peróxido de hidrógeno. Entonces, obviamente el peróxido de hidrógeno se genera a nivel intracelular, pero ya que tienes peróxido, lo tienes que inactivar. Tenemos dos enzimas que inactivan al peróxido. ¿Quiénes son? Eso ya se mide en bioquímica 1. Tengo glutatión peroxidasa y tengo catalasa. ¿Sí? Glutatión peroxidasa, por ejemplo, utiliza selenio. Catalasa utiliza hierro. Entonces, ambas pueden convertir el peróxido en agua metabólica. ¿Sí? Y están contenidas en los eritrocitos. ¿Por qué en los eritrocitos tienen que ver estas enzimas antioxidantes? Porque la hemoglobina en el interior del eritrocito transporta oxígeno. Y el transportar oxígeno, pues vas a formar radicales libres. Entonces, esos radicales libres los tenemos que inactivar. ¿Cuál es la inactivación de un radical libre? En agua. ¿Cómo eliminamos un ácido? En agua. Por eso dentro de la célula hay más agua. 40% contra 20% extracelular. Entonces ya cuando vamos empezando a conocer por qué hay más agua en la célula, y no solamente porque hay mayor paso de agua a través de la membrana, sino que también de las reacciones metabólicas. Otro tipo de célula antioxidante son las plaquetas. ¿De qué se encargan las plaquetas? De la coagulación de la sangre. ¿Cuál es la función de los eritrocitos? Transporte de oxígeno. ¿Y cuál es la función de los leucocitos? Evitar inflamación e infecciones. Ahora, ¿cuáles son las células precursoras de las plaquetas? ¿Vale? Y una vez paremático, que lo sepan. Megacariocitos. Los megacariocitos en la médula ósea son los responsables de las plaquetas. Megacariocitos. De los eritrocitos, pues es el eritroblasto, ¿no? ¿Son qué, perdón? Son precursoras de las plaquetas. Dice, las plaquetas contienen catalasa y componentes del ciclo del glutatión, así como concentraciones de un grupo tiol. Fíjense, acuérdense que el glutatión utiliza el grupo tiol. ¿Por qué utiliza el grupo tiol? Porque tiene un hidrógeno, tiene el electrón que hace falta. Entonces ellos lo pueden aportar y hacen reducción. Dice, entonces las plaquetas también nos ayudan y nos aportan evitar la oxidación, ¿no? Entonces todas las células sanguíneas nos pueden ayudar en un momento dado a contrarrestar el efecto de los radicales libres, pero también recuerden que estas células, al estarse utilizando, hay mayor demanda de oxígeno. Entonces la actividad de los radicales libres va a ser pues muy alta. Eso es parte de lo que ya se miró en primer semestre, es igualito, ¿sí? Pero miren, bueno, ya vimos cuál es el más tóxico, OH, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las enzimas antioxidantes endógenas? Tenemos, bueno, que sí son enzimas, SOD, catalasa y glutatión peroxidasa. Todas esas son enzimas. ¿Cuáles no son de origen enzimático? Glutatión, ¿por qué no son enzimáticos? Son proteínas. Tenemos ácido úrico, tenemos la ceruloplasmina y tenemos albúmina. Y esos son los produce el cuerpo, pero los exógenos son los que obtengo de la dieta. Cuando hablo de tocoferoles hablo de vitamina E, ácido ascórbico pues es vitamina C, carotenoides, flavonoides, hablo de vitamina A. Y polifenoles, hablo de el vino tinto. El vino tinto es un antioxidante. Dije vino tinto, no cerveza. Pero luego me pregunta que si la cerveza no. Vino tinto. ¿Sí?
hay literatura, ¿verdad? Te dicen que pues una pequeña copa al día o el equivalente a un caballito, ¿verdad? Pues en pequeñas cantidades ayuda a fortalecer el corazón y es un antioxidante, el vino tinto, ¿sí? Pero mucho cuidado de no caer en el vicio del alcoholismo, ¿verdad? Porque luego se hace enfermedad. Pues no, porque luego al rato es una copa, son 2 copas, terminas la botella y terminas todo el pretexto, ¿verdad? Entonces el vino tinto es un potente antioxidante, ¿verdad? La cafeína es otro antioxidante, ¿verdad? Pero cuando hablo de la cafeína hablo de tomar el café negro. Ya el hecho de que le agreguen leche, azúcar y todo, pues ya lo echamos a perder, ¿verdad? Es el café negro. En la mañana ustedes pueden tomarse su primer taza, ¿verdad? Café negro. O pues le puedes poner leche pero no le pongas azúcar. No le echamos a perder. No, pues lo quieren dulce, ¿verdad? Sí, con un galletón ahí. No, nomás el puro café, o sea. No estamos acostumbrados, ¿no? A tomar, que luego también, ¿no? En ayuno no, porque luego te da gastritis. O sea, el café va acompañado, desayunas y ya, pero si no te da gastritis. Ahora, tenemos varios antioxidantes naturales que lo tenemos pues, en la mayoría de las frutas o verduras. Por ejemplo, tenemos el licopeno, que es el tomate, es muy buen antioxidante, ¿no? Tenemos pues varios, ¿no? ¿Sí? Los alimentos, ¿verdad? El aguacate, tenemos varios. Ok, aquí está. SOD que te inactiva, convierte el anión superóxido. Anión superóxido es el O2, el puntito, que quiere decir que es un electrón sin pareja y su carga negativa. Se convierte en oxígeno y peróxido. ¿Qué utiliza SOD? La SOD utiliza cobre, zinc, manganeso y hierro. Son sus cofactores. El primero, exacto. Entonces ya aquí yo no me voy rápido, nomás se los menciono. Catalasa convierte el peróxido en oxígeno y en agua. ¿Qué utiliza catalasa? Hierro. Utiliza hierro, nada más. Glutatión peroxidasa, pues contiene un grupo tiol y te utiliza como cofactor selenio. ¿Ok? Ahí está. Las 3 enzimas antioxidantes más importantes. Y falta una, que sería glutatión reductasa, que utiliza el NADPH. Aquí en inactiva, ese inactiva 2, OH y peróxido de hidrógeno. Y al inactivarlo los convierte en agua. ¿Okay? Obviamente hierro, cobre, selenio también actúan como antioxidantes, ¿sí? Aunque son oligoelementos, están en menor proporción, pero cumplen con la función de ser antioxidantes. ¿Qué más tengo que ver aquí? Bueno, antioxidante activo está en su forma reducida, antioxidante inactivo está en su forma oxidada. ¿Por qué se oxida el antioxidante inactivo? Pues es el que ocasiona los radicales libres. El antioxidante activo pues está en su forma reducida. Cuando yo hablo de forma reducida es que el NAD se encuentre como NADH. Si ya está en su forma oxidada, pues es NAD, ¿sí? Entonces tú siempre tienes que saber que el antioxidante está en su forma reducida, la coenzima NADPH, NADH, FADH2, o que el hierro esté en su estado de más 3, que esté en su forma reducida, o el cobre más 2, ¿sí? Acuérdense que no todas las enzimas utilizan coenzimas, pueden utilizar cofactores, que son iones metálicos, ¿sí? Ahora, independientemente cuál sea el agente radical libre, ¿en qué se termina de eliminar todo? Ahí está el producto final, agua y oxígeno. Esos son los productos finales de las reacciones cuando se activan los radicales libres. Ay, qué bendición, 50 minutos todavía. Qué bien, lo ya vamos a terminar, pero tengo que ver metamoglobinemia, una patología todavía. ¿Esto a qué se debe? Al estrés oxidativo. Es la oxidación no controlada. Fíjense, el estrés oxidativo, la formación de radicales, dice que es algo que no se puede controlar. Díganme algo que no se controle de nosotros. ¿La respiración está controlada? No, es un impulso. Un impulso, claro, pero ¿la digestión? Hay muchos procesos, entonces dice, el estrés es la oxidación no controlada de origen exógeno o endógeno. ¿Cuáles son el exógeno? Pues los contaminantes. Bueno,
Aunque sí debería de estar controlado, ustedes saben que ya es imposible tanto tráfico y contaminación que esté controlado. Digan a las aerolíneas, ya no usen aviones. Vamos a llegar a los destinos caminando o nadando. Mejor, ¿no? Ejercicio. Que digan. Pues ustedes saben que hay cosas que ya no vamos a poder controlar. Ahora, endógenas, ¿qué no puedo controlar? La fosforilación oxidativa, el ejercicio, o sea, voy a usar oxígeno, o sea, hay cosas que no. Ahora, pero dice que se produce por el desbalance. Entonces, ya cuando hay un desbalance, es cuando ya empiezan las patologías o las enfermedades. Por ejemplo, si yo empiezo a comer bien, pues voy a tener muchos ajustes, pero si yo empiezo a comer mal, pues voy a tener un desbalance, ¿verdad? No solamente en el peso, ¿verdad? En otras cuestiones, ¿verdad? De nutrimentos. Y bueno, ya sabemos el efecto que hace el ácido ascórbico, la vitamina E. ¿Qué es lo que protege? Membranas celulares. Hay un daño que evita la vitamina C y vitamina E, se llama peroxidación lipídica de la membrana. El ataque es, el blanco siempre del radical libre es membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que hace el radical libre? Empieza a ocasionar daños de la membrana de fosfolípidos, pero de cualquier tipo de célula, ¿eh? Si ataca un radical libre la membrana celular del eritrocito, pues va a ser anemia hemolítica, obviamente. Pero si es otra célula que no sea eritrocito, pues obviamente puede ser cáncer, puede ser otro tipo, aterosclerosis, o sea, todas las Alzheimer, Parkinson, todas esas son enfermedades causadas por radicales libres y por estrés oxidativo. Otra que todo mundo vamos a pasar, envejecimiento, que de hecho ya está clasificada como enfermedad. Imagínense, envejecer es enfermedad. No hay que envejecer ya. ¿Verdad? Pues obviamente es parte natural de los procesos, ¿no? Pero por eso ahorita ha tenido mucho auge que quiere evitar eso, que la medicina estética, ¿verdad? Para que te veas más joven y no sé qué tanto. Pues sí, obviamente se utilizan mucho los antioxidantes, ¿no? Pero pues los antioxidantes nada más no se van a embarrar, se tienen que comer, ¿sí? Porque de qué sirve que me ande poniendo botox y todo y coma de la fregada, ¿sí? Eso sí, muy estirado, pero con el estómago todo despedazado. Pues no, ¿verdad? Sí. Entonces dice, ¿qué es lo que hace la vitamina E? La vitamina E, por eso, si se recuerdan que las vitaminas liposolubles van a 3 sitios a almacenarse, Sara. ¿Cuáles son los 3 sitios de almacenamiento de las vitaminas liposolubles? ¿Cuál? Membrana celular, tejido adiposo y hígado. Pues como van a las membranas celulares, las vitaminas, ahí va la vitamina E y va a tener un sistema de protección sobre membrana de fosfolípidos para evitar la peroxidación lipídica. Por eso ahí van y se acumulan para evitar la oxidación y ya nos protege. Acuérdense que la vitamina E es muy rica en la etapa de la lactancia. La leche materna tiene tocoferoles. Acuérdense que un niño hasta los primeros 2 años va a tener una gran cantidad de vacunas que ponerse, pero obviamente pues, no va a tener el sistema de protección inmediato a los 6 meses, otras van a ser al año, otras a los 3 meses. Mientras, ¿qué va a suceder? Pues si le damos la lactancia, ¿cuánto se recomienda que sea la lactancia? 2 años, mínimo 1 año. Entonces quiere decir que tenga el sistema de protección, porque no todas las vacunas son al primer día de nacimiento, a la semana, a los 6 meses, ¿no? Va paulatinamente, ¿no? Entonces obviamente la vitamina E protege. Entonces la lactancia materna le da los tocoferoles. ¿Qué pasaría si el niño nace prematuro? No recibe leche materna, va a tener anemia hemolítica. Los radicales libres van a estar muy activos. Si no toma leche materna, va a estar más susceptible a infecciones. ¿Sí? Acuérdense que al momento de nacer, ¿qué vitamina se le debe poner? La K, para evitar hemorragias o sangrados. Y luego, después, la lactancia materna, que le va a dar la vitamina E. Y luego recuérdense que ya desde cierta cantidad de meses hasta los 4 años, que le vamos a dar la vitamina A. ¿Me fijan? Vitamina E y vitamina A, antioxidantes, sistema de protección.
en lo que está recibiendo su vacuna, además de la alimentación. Ya empieza a comer, le empiezo a dar cítricos, le empiezo a dar frutas para que introduzca la vitamina C. Entonces ya va a tener todo el sistema de protección. Eso va a depender de cómo eduquemos a los niños. ¿Sí? Si los acostumbramos al dulce, ¿cómo están las cooperativas? ¿Cómo están las cafeterías? Con pura comida chatarra. Pura comida chatarra. ¿Te imaginan? No más burritos, no más papitas, que hubiera puras jugos naturales y puras botellas de agua. Y pura comida sana, vegetales, frutas, ¿sí? Una ensalada, pero no hay galletas, no hay papitas, no hay nada de eso. La cara de tristeza que hacen unos, pues ya, no, pues no, no taquis, no chamoy, no churritos, ¿cómo ni puedes? Ahorita, nada, pues, nada más unos que luego se curan a las 2 semanas y vuelven al sandado, empiezan con el chicharrón y todo, ya no, ¿verdad? Por lo menos un susto si nos metimos. Ok, fíjense, la vitamina E es la que combate. ¿Y qué hace la vitamina C? Recicla. Entre las dos son las que tienen la función de proteger contra los radicales libres. Mira, para que me lo entiendan con otras palabras. De hecho, bioquímica, cuando estoy viendo radicales libres, estoy en ese tema. Y les puse el ejemplo con fines prácticos que me lo entiendan. Hagan de cuenta que están viendo el box. ¿Y quién es el boxeador? Es el que se avienta los trancazos. Hagan de cuenta que el otro competidor es el radical libre. Entonces la vitamina E, órale, ¿verdad? Es el que combate. Y luego, termina round 1. Se sienta en un banquito en una esquina. Y viene un personaje atrás de él. El entrenador. ¿Y qué le dice el entrenador? Le da masaje, le da agua, le quita el sudor, métele en su al otro, ¿verdad? Le está impulsando, lo está animando y además ahí lo está ayudándole, ¿no? A darle líquido. Hagan de cuenta que eso es lo que hace la vitamina C. La vitamina C le da mayor poder reductor a la vitamina E. Entonces, entre ellos dos, pues son los que hacen todo el proceso de los radicales libres, porque no solamente basta con las enzimas antioxidantes. Si el cuerpo dependiera de SOD, catalasa, glutatión, peroxidasa y reductasa, y dijera, come todo lo que quieras, tú no ocupas vitamina C, por eso nos vamos a enfermar. La vitamina C ayuda al sistema inmunológico, y acuérdense que cuando este sistema inmunológico está protegido, estos van a salir ante infecciones, pero acuérdense que los leucocitos se van a elevar y que van a utilizar mucho oxígeno, y como consecuencia de la actividad de uso de oxígeno, radicales libres, pero gracias a la soda, la catalasa, podamos combatir y contrarrestar el efecto. Un sueñito, ¿no? No, que sueñito ni que nada. Ah, todo bien. Vámonos con metamoglobinemia. Ahora, ¿por qué tengo un avatar? No porque sea mi película favorita, porque en esta patología se presenta cianosis. Es por una falta de oxígeno en los tejidos. Ahora, no se está yendo directamente a una acidosis respiratoria inmediata. Ahorita vamos a ver qué es la metahemoglobina. Para empezar, hay dos estados de la hemoglobina. ¿Cuáles son? Oxi y desoxi. Bohr y Halden, ya saben. ¿Okay? A eso se está refiriendo. Pero existen formas anómalas de hemoglobina. Carboxihemoglobina, metahemoglobina, sulfohemoglobina, son formas alteradas de la hemoglobina. Eso va a ser dependiendo qué tipo de molécula se le una a la hemoglobina. ¿Qué es la metamoglobinemia? Pues es una enfermedad que ahorita vamos a ver que puede ser adquirida o puede ser hereditaria. ¿Cuál es la forma más común? Adquirida. Ahorita la vamos a ver. ¿Qué es? Un trastorno sanguíneo en el cual se produce una cantidad normal de metahemoglobina. ¿Se acuerdan que yo comenté que cuando alguien tiene una intoxicación por cianuro, ¿sí?, y se dan nitritos, ¿qué se aumentaba? La metahemoglobina, porque la metahemoglobina tiene hierro más 3, que compite con el oxígeno. ¿Se acuerdan? Que habíamos mencionado eso. Bueno, la hemoglobina, dice, es una proteína en los glóbulos rojos que transporta y distribuye el oxígeno al cuerpo. Con la metahemoglobina, la hemoglobina
puede transportar el oxígeno, pero es capaz de liberarlo. O sea, ¿qué efecto nos está desencadenando? ¿Bor o Haldane? Bor. Por eso empiezan a presentar cianosis. Los niños que tienen o nacen con este padecimiento, desde el momento de nacer, se presentan con cianosis. Se ven todos morados, azules. Cuando los sacan, inmediatamente los vas a ver todos. Entonces quiere decir que ya trae la enfermedad de origen hereditario. Ahorita van a ver la imagen de una persona que nació con ese defecto y está en la etapa adulta. Lo entrevistaron en un canal de televisión muy famoso ahí en Estados Unidos y lo van a ver. Luego me creen que es Photoshop o algo. No, o sea, existe. Obviamente son muy pocas personas que sobreviven porque tienen que usar un tratamiento de por vida. Ahorita vamos a ver. Y hay una falla enzimática, hay una falla bioquímica en esto. Pero en las rutas que hemos visto. ¿No? No. Dice, la metahemoglobina es la hemoglobina anormal, que se origina cuando el grado de oxidación del hierro contenido en el grupo hemo supera los mecanismos compensadores antioxidantes del eritrocito. De esta manera, dice, el hierro pasa de estado ferroso más 2 a estado férrico más 3. Entonces, cuando pasa el hierro de más 2 a más 3, dice que es incapaz de transportar y obviamente de liberar el oxígeno. ¿Okay? Y eso es cuando el paciente presenta la cianosis. ¿Okay? Les voy a presentar la falla bioquímica. Bueno, hay dos tipos, hereditaria o congénita y la adquirida, que es exposición a ciertas drogas, químicos o alimentos. ¿Sí? Ahorita les voy a poner ejemplos de qué sustancias pueden las personas convertirse en una metahemoglobina. Hay personas que se han intoxicado por un tinte, por haber teñido los zapatos, los pintaron, no se esperaron mucho tiempo y por la piel pasó y empiezan a ponerse azulados de los labios y de las uñas, ¿sí? Y empieza a faltarles el oxígeno y ya van y paran en urgencias. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues, ¿qué fue lo que utilizó algo? ¿No? Pues ahí traía una toxicidad por un tóxico, por una sustancia química. Ahora, fíjense bien. Entonces, habíamos dicho que cuando se oxida el hierro, que pasa de hierro más 2 a hierro más 3, fíjense qué es lo que hace la oxidación. Pues hace que no se pueda liberar el oxígeno. Entonces, se tiene que reducir. Ahí sí se fijan que se tiene que activar la NADPH. La NADPH, que ya sabemos que se genera en la vía de las pentosas, esa es la que me va a ayudar a que la hemoglobina pase de hierro más 3 a hierro más 2. Si ustedes se fijan, ahí viene una nota, dice, la metamoglobinemia es una enfermedad por la presencia anormal de metahemoglobina. La metahemoglobina es la forma de la hemoglobina que contiene el hierro más 3 y la afinidad del hierro férrico por el oxígeno está alterada. ¿Sí? Entonces, esa causa es lo que hace que el paciente no pueda llevar oxígeno a sus órganos y tejidos. Manifieste pues lo que es la cianosis. Falla bioquímica, citocromo B5 reductasa. ¿Dónde está esta enzima? En los eritrocitos. No produces la enzima, tienes metahemoglobinemia congénita. No funciona adecuadamente porque existe la tipo 1 y tipo 2. Cuando no se produce y cuando no funciona bien la enzima. ¿Sí? Y la otra es adquirida por estar frente a un tóxico, un veneno, colorante o diferente tipo de sustancia, un fármaco también pudiera ser. Ahora, hay algo que se llama nitritos. Los nitritos no solamente se utiliza como antídoto para la intoxicación por cianuro. Los nitritos se utilizan en las carnes para evitar que las carnes se dañen. Es como un conservador. Entonces, si un día a ese conservador se le pasa, hay un capítulo que obviamente pues está padre, te hace imaginar la situación. Porque eso no solamente pasa en Doctor House, ¿verdad? Una serie, un capítulo que habla de que están en un lugar donde hacen todo el proceso de las carnes y le tienen que meter nitritos para que no se echen a perder y la persona
sufre una descompensación de la diabetes y pum, se va. Entonces ahí sus compañeros la auxilian, mandan al hospital. Pero la persona que mandas a sustituir no pregunta, ¿le echó los nitritos o no? Entonces tenía una buena cantidad y le vuelve a meter nitritos. Y pues sale al mercado, se empieza a distribuir, ya saben, como la película, de manera rápida, ¿no? Empiezan a hacer la carne, se ve cómo entra y entran los nitritos y empiezan a accionar. Y empiezan a convertir la oxi, en de vez de que se convierta en desoxihemoglobina, se convierte en metahemoglobina y empiezan a ponerse a su lado de las uñas, de los labios, y empiezan a caer todos al hospital, ¿no? Y empiezan a llegar ambulancias ya no se dan abasto. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron una intoxicación por nitritos, que aumentó la metahemoglobina, ¿sí? Entonces, ahí tienen que utilizar un antídoto. El tratamiento que utilizamos para la metamoglobinemia se llama suldemetileno. No te lo vamos a ver. Entonces, existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es el tipo 1? Cuando hay deficiencia de la enzima en los eritrocitos. Y la tipo 2 es cuando la enzima no funciona. Sí se produce, pero no funciona. Es como un diabético, tipo 1 y tipo 2. No produces insulina, pues la produces, pero no la produces adecuadamente. Hagan de cuenta que es lo mismo. Ahora les voy a presentar la imagen de la persona que vive con la metamoglobinemia, que nació con ese defecto enzimático. ¿Listos? Bueno, pensé que ahí venía. Y bueno, fíjense, si es adquirida, ahí sigue la otra. Puede ser anestésicos como benzocaína, puede ser benceno, ciertos antibióticos, dapsona y cloroquina, muy famosa, utilizada durante la etapa del COVID. Por eso no se recomendaba y no se avalaba. Es que el presidente utilizó de los Estados Unidos, no, bueno, pues, pero no, o sea, estaba ahí en la incógnita, porque esto puede ocasionar daños colaterales. Y los nitritos, usados como aditivos para evitar que las carnes se dañen. ¿Está? Fíjense, otras. Anestésicos, miren, lidocaína, ¿sí? Procaína, benzocaína. Analgésicos, acetaminofén, ¿sí? Primaquina, cloroquina, entre algunos otros. Ahí está. Me parece un pitufo. Es la tipo 1, es cuando nacen con el defecto de la enzima. Y así está. No le funciona bien la hemoglobina. Una forma normal, metahemoglobina. Se llama metamoglobinemia la enfermedad. Entonces, ¿qué tienen que estar usando? Un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que utiliza? Ah, clínica. Ok, si nacen con la enfermedad, ¿qué clínica presentan? Retraso en el desarrollo. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Retraso en el crecimiento, discapacidad intelectual y convulsiones. Esto es lo que tendría un niño al presentar o al nacer la falla de la citocromo B5 reductasa. Y obviamente por eso se tiene que detectar a tiempo para evitar todo esto. No es normal que lo estemos llevando cada cierto tiempo al hospital por la hipoxia, ¿no?, que va a estar presentando. Y va a presentar pues una clínica de cianosis. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo adquiero la enfermedad por algún tóxico, veneno, fármaco que ya vimos como ejemplo? Presentaría cianosis. Ok, la cianosis la presenta sea adquirida o sea congénita. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso va a ser igual. Presentaría cefalea, dolor de cabeza, fatiga, dificultad respiratoria y falta de energía. Imagínense que les llegara el paciente todo cianótico. Entonces, ay, se está infartando. Bueno, normalmente podemos pensar que por qué le está faltando el oxígeno, ¿verdad? Pero... ok. Pruebas o exámenes. No hay una prueba de laboratorio tal cual, más que la gasometría arterial. ¿Qué queremos evaluar con la gasometría? Oxígeno y CO2. ¿Y cómo estaría la saturación si tiene cianosis baja? Tendría que estar mayor del 95%, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues la gasometría es lo único que nos puede ayudar. Y la oximetría, ¿verdad?
para estar viendo la saturación. Tratamiento se llama azul de metileno. ¿Ok? Azul de metileno. ¿Qué me van a investigar para mañana? ¿Cuál es el mecanismo de acción del azul de metileno? Van a decir cómo trabaja como tratamiento con la methemoglobina o con la metamoglobinemia. Mecanismo de acción del azul de metileno en la metamoglobinemia. O sea, ¿qué es lo que hace para que la methemoglobina se pueda convertir en oximoglobina? De acción del azul de metileno en la metamoglobina. ¿Qué más? ¿No es eso? ¿No? O sea, no vamos a investigar eso. Sí. Todavía falta más. ¿Qué pasa, diálogo? No me digan que están cansados. Ya ni yo que hoy es el cuarto grupo que le doy clases. Químico, mañana es donde vamos a entrar a la 1 y luego hasta las 4. No es el jueves. Mañana no. Mañana entramos a la. A ver, no es mañana. Es mañana. Mañana entramos a la 1, salimos a las 4, ¿no? No. No, a ver. Conmigo es de 1 a 2. Se quedan haciendo su actividad de 2 a 4 y luego terminamos de 4 a 5. Salimos a las 5. Nada más que ajá. No van a estar de 1 a 5. Se pueden ir aquí a la península, no pasa nada. No me retrae nada. Se quedan aquí entonces en la biblioteca. Pobre. Pues se puede ir al gimnasio. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Ah, hay que hacer el mapa. Ahí haciendo carrito. Pérdida de tiempo no va a haber. Hay mucho que hacer. Autoestudio, carpeta, mapa. El autoestudio se entrega el domingo, ¿no? ¿Eh? El autoestudio se entrega el domingo. No llega el sábado. ¿Qué? No, sí. No, el sábado lo van a entregar. Y es temprano, ¿A qué horas? mediodía. Como los otra vez, igualito. Sí, ¿El domingo no? No, ¿Mejor? el domingo no, yo no voy a estar ahí clavado nada más el domingo revisando autoestudio. Así es, doctor, por favor. Consideración. Pues sí, creen que yo ando, está como el otro día en la cafetería. Ay, ¿anda comiendo? No, vine a ver que, pues Dios, también como morro, le digo, pues sí. Entonces, sí, ni ustedes ni yo, 2 de la tarde. 2 de la tarde. Porque también tengo que calificar eso y tengo que preparar los exámenes, ¿verdad? Ahí está Bien. 2:30. Ahora, además ustedes son equipo. ¿Yo con qué hago equipo? Yo estoy solo haciendo todo esto. Oh, usted nomás dígame, yo voy a su casa y le ayudo. No, pero los exámenes yo los hago. Un eléctrico. Y andamos. calificar los autoestudios yo los hago. Ella no tiene como el Que su esposa criterio diga, para "Esto está evaluar. bonito, ponle 10". Que me ayude a calificar exámenes diferentes, pero ya para calificar autoestudios no, eso yo no lo hago. Y hacer los exámenes yo lo hago. Entonces, no crean que voy a estar así como que, fin de semana no voy a hacer nada. No. Hola, morros. O sea, el sábado a las 2. A las 2 de la tarde. Media, ¿no? No, 2 sin punto de la tarde. No me van a sacar ni un minuto más, ni un minuto menos. A ver, Aries, el equipo de. Ya no se lo dejé que se lo llevaron. Y ahora sí ya. Ahora sí me lo puedo llevar. Químico ayer no nos dejó los exámenes. ¿Cuáles exámenes? Los parciales. Es que se puede. Con la zurda no me sirve. ¿No los trae, verdad? No, ahorita no los traigo aquí. Luna, Arias, 82. Macías, 100. ¿Quién se lo entrega? Y Nostroza, 94. Villalobos, 82. Vázquez, 94. Martínez Ibarra, 100. Gámez, 91. Torres, 79. ¿Químico ya acabó? Ya. Ah, ok. Bernal, 88. Estoy grabando todo esto. Morales.